Pues te quiero preguntar, Enrique, por el papel de Víctor Orbán de Hungría y cómo parece que está intentando mediar ahora en el conflicto, ¿no? Le dice a Zelensky que lo mejor que puede hacer es aceptar un alto el fuego inmediato. Claro, la pregunta es también si Rusia, si en este caso Putin, va a querer reunirse con Zelensky, algo que parece cuanto menos complicado. Sí, por el lado de Hungría también lo que Orbán quiere y ha tratado con Zelensky es el respeto a las comunidades húngaras que quedaron en esa parte de la Ucrania postsoviética, en la región de Transcarpatia, que es lo que en ningún momento se ha respetado, especialmente en los últimos 10 años desde el golpe del Maidán, que ha sido un nacionalismo no solo contra la parte oriental ruso parlante, sino también contra las comunidades húngaras, polacas y rumanas de las partes occidentales de esa Ucrania postsoviética. Y en el caso de Hungría, siempre ha mostrado su rechazo a cualquier apoyo hacia Ucrania por precisamente esos ataques contra los húngaros de ese lado ucraniano de la frontera. Y lo que ha estado señalando constantemente Víctor Orbán es que si no se respeta a esas comunidades no hay nada que tratar con Ucrania. Y lo primero que ha puesto sobre la mesa es precisamente ese respeto. También, evidentemente, la visita ahora a Kiev es porque Hungría ejerce esa presidencia temporal en la Unión Europea y debe mostrarse no solo como el líder de Hungría, sino también como el líder de la Unión Europea. Porque en el caso de Hungría, a diferencia de otros políticos, es el presidente de Hungría, no el presidente de una mancomunidad o de lo que sea, o el presidente del universo. Es el presidente de Hungría y se tiene que preocupar de los húngaros, porque sí, se llena mucho la boca a muchos con que hay democracia, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Margarita Robles, ministra de Defensa de España, señalando que los franceses no han votado bien por votar lo que les pareció, por ejemplo, a ese nuevo Frente Nacional, reagrupamiento nacional y demás, y de cómo también no solo es que exista en Estados Unidos esa ley de agentes extranjeros desde 1938, debe ser que Rusia o Georgia han aprendido de Estados Unidos con su casi ley centenaria, sino que también el mismo Sánchez en España está hablando de hacer una llamada ley contra la desinformación, donde básicamente desinformación es cualquier cosa que no sea la versión oficial que te suministra el gobierno. Pero sí, bien, vamos por la democracia, por el buen camino, por las elecciones, donde hay políticos que critican a la propia población por haber votado mal en su visión. Pero bien, ahí todo sigue yendo por su camino. En el caso de Rusia con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues nadie espera nada del Consejo de Seguridad, creo que es algo general del mundo, porque evidentemente hay 5 países que tienen el derecho de veto. Cada uno lo utiliza cuando considera, entonces soluciones unánimes pues poca cosa. Lo más importante pues son los diferentes eventos que cada país, cada bloque de países va organizando, va haciendo crecer su propia economía, sus propias vecindades, sus propios aliados, socios y demás. Y ya está. Y en este sentido, desde luego Estados Unidos busca el alineamiento de viejos y nuevos socios, Rusia más de lo mismo, China más de lo mismo, aquí todo el mundo moviéndose a nivel mundial y en el caso europeo poniendo precisamente a Kaja Kallas en sustitución de Josep Borrell, pobrecito, que le han dejado fuera de juego, no era lo suficientemente bueno. Y, en fin, ahora van a poner a una tipa a dirigir la Unión Europea, una que solo está centrada en su obsesión antirrusa, pero muy bien, no hay nada más del mundo y la Unión Europea no tiene nada más que hacer en ninguna otra parte del mundo ni preocuparse por otras partes del mundo, empezando por sí misma. Pues pendientes de esta cuestión de Europa, también de estos movimientos de Víctor Orbán, Francisco Javier, por esto te quiero preguntar por la propuesta de alto el fuego de Víctor Orbán. También hablaban incluso sobre la opción de firmar un acuerdo de seguridad bilateral, que eso sí que me ha sorprendido, sobre todo teniendo en cuenta la posición de Orbán hasta ahora. Pues esto te quiero preguntar por esta reunión y también por el hecho que comentaba antes, ¿no? Lo complicado que parece que Putin y Zelensky puedan firmar este alto el fuego. Quiero darte una respuesta dual tanto a nivel de derecho comunitario como a nivel de lo que es la guerra en Ucrania. Como experto en derecho comunitario desde los 80 en Estrasburgo, los tratados que yo estudié y los tratados que seguí, vi realmente el giro, el cambio
que el proyecto que se tenía de ir hacia una Europa social, democrática y de derecho, tras Maastricht ha ido reduciéndose cada vez más y virando hacia una Europa más oligarquizada, más avasallada aún hacia Estados Unidos, más castrada hacia Estados Unidos, cuando tendríamos que mirarnos de igual a igual, como poco. Y luego, en cuanto una Europa más otanizada y con esta última fase más militarizada, es decir, es una economía de guerra, y ese mito maravilloso que creíamos muchos de una comunidad europea de defensa que no dependiese ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia, que fuese independiente, eso se ha ido relegando porque no interesaba al aliado que te espía, que se llama Estados Unidos, aunque seas aliado, te espía y te pone micrófonos hasta dentro de la cama. Pero bueno, eso en cuanto a la evolución de la Europa democrática, una Europa que nadie vota directamente y que el Parlamento tiene unas funciones simbólicas y donde manda realmente es la Comisión, que se votan y se eligen entre sí, independientemente de lo que las elecciones europeas digan. Pero bueno, en cuanto a la guerra en Ucrania, yo creo ya, para desgracia, porque me hubiese gustado que las cosas no siguiesen avanzando como están, virando cada vez a peor, que terminará, yo creo, con una rendición, no con un acuerdo negociado, porque además es que no habrá negociaciones con Zelensky. No puede haber negociaciones con Zelensky por 3 puntos. Y lo resumo muy rápido. Primero, Zelensky se ha autocortocircuitado a negociar. Primero, con legislación interna ucraniana, en la que prohibía que tanto él como miembros de su partido como miembros de la Rada del Parlamento no podían hacer negociaciones directas con Rusia. Segundo, se ha cortocircuitado durante un tiempo también por parte de los países de la anglosfera, fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido, que decían: veamos hasta dónde llega nuestro paseo triunfal hasta Moscú. Y luego, por último, el decreto prohibición de esa negociación directa también afecta a los sectores todavía más radicales, a los Grupito Azov y similares, que cortarían la cabeza a Zelensky a la mínima que intentase negociar. Y respecto con qué legitimidad Zelensky, cuando la propia constitución ucraniana, actualmente en la situación en la que está, gobernando bajo un estado de excepción de guerra, la segunda autoridad legítima en Ucrania es el jefe del Parlamento, que no recuerdo cómo se llama. Por lo tanto, negociaciones y negociaciones directas, no. Propone Zelensky negociaciones indirectas con él y con un tercero que sea la ONU, pero si los acuerdos Minsk I, Minsk II del 2014-2015 eran negociaciones híbridas, donde había negociaciones directas, bueno, más que directas, hubo híbrido, y donde se firmó por parte de Ucrania, por parte de Rusia, por parte de la OSCE, y fue respaldado en un paripé Alemania y Francia, que luego reconocieron que era un compás de espera para ir calentando motores para una guerra. Yo lo único que veo es, o se aceptan, sí, por supuesto, como dice mi compañero, que sea equidistante para las dos partes, pero la cumbre de Bürgenstock tenía todo de cumbre, nada de paz, porque no estaban invitada la contraparte, y sí, para beber el champán Roeder, pues estaba bien para los que necesitan beberlo a costa de los impuestos ciudadanos, pero no veo ningún avance, nada que no sea real, y por supuesto, viviendo a expensas de los impuestos de la ciudadanía. Bueno, pues pendientes de Europa, de su papel en el conflicto, también de los cambios que pueda haber con la presidencia de Hungría. Os doy las gracias una vez más a los tres, Emiliano, Enrique, Francisco Javier. Muchísimas gracias por estar por aquí un día más con nosotros. Un placer, muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias.